Muy bien, que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Siervos. Gracias por Pastor Refo Tramer, que me da la oportunidad. Para mí es una bendición de Dios poder un momento compartir la palabra del Señor. Como el Pastor Morán ya lo ha explicado, ya hace 15 años fui comisionado a El Salvador como misionero. El Señor me ha dado la bendición de estar ministrando y pastoreando ya 15 años la obra del Señor, y siempre estoy viajando. Uno de ellos estoy viajando al Cusco porque tenemos una obra misionera en San Sebastián. Está el misionero Samuel, y últimamente he estado en la ciudad de Huaraz, Yungay y Taricá, que tenemos una segunda obra misionera. Ya está misionero Joel Ostia, su esposa Hilda, y una misionera, una hermana María Mejía también, que están sirviendo al Señor por la parte de los Andes, ¿no? Y Dios me ha dado la bendición también de ser director de un centro de entrenamiento misionero en la ciudad de Taricá. Hemos terminado la clausura ya con 30 alumnos, 10 alumnos en el primer año y 20 alumnos en el segundo año, ¿no? Y la mayor parte vienen de las cordilleras de los Andes, ¿no? Y la verdad que vengo muy motivado, muy animado, hermano, de invertir mi tiempo en sirviendo al reino del Señor, ¿no? Eso te regocija tu espíritu muchísimo, ¿no? Y la tercera obra misionera que tenemos es en Chorrillo, en San Genaro. Está el misionero Paul Murillo, su esposa Marcela, y justamente el domingo pasado han tenido 4 bautismos en Lurín, ¿no? Han contratado un bus, han ido a Lurín, han tenido un compañerismo muy bonito, y la obra, gracias a Dios, en San Sebastián también está creciendo, hermano, ¿no? Está desarrollándose, y uno se regocija muchísimo, hermanos, en esto. Así es que ya vengo por, creo, tercera vez aquí al aposento alto, ¿no? Y uno cuando escucha el aposento alto se viene de frente el libro de los Hechos, ¿no? Del aposento alto, ¿no? Y hermano, es una bendición. Me siento muy motivado de estar orando por Afganistán, por Eritrea, no por estos lugares de Loreto también, que no los conozco, pero nuestro espíritu se motiva a orar por lugares que hay mucha necesidad. Amén, hermanos. Amén. ¿No? Es una bendición del Señor. Bien, quiero compartirle la palabra del Señor. Quiero abrir en el libro de Mateo, por favor, ¿sí? Capítulo 6. Algo que siempre ha movido mi mente, mi corazón, cuando uno va a la palabra de Dios, es un tema cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y en el capítulo 6 del libro de Mateo, quisiera centrarme en 2 textos bíblicos, por favor, en 2 versículos. Donde habla de Jesús y la oración, ¿no? No sé si nos permite ponernos de pie un momentito. Quisiéramos leer y luego tener un tiempo de oración. Versículo 9 y versículo 10, ¿no? Dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos orando un momentito. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres el que nos convocas, Padre Santo, con un propósito de carácter espiritual, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón se centre en ti, Señor. De que nuestra vida se vuelva a ti, oh Dios. Para venir, Señor, con un corazón agradecido, porque tú nos has dado una salvación tan grande, Señor. Aquel día que vino el reino a nuestras vidas, aquel día que experimentamos un nuevo nacimiento, Señor. Aquel día, Señor, que podemos entrar en ese reino, donde, amado Dios, tú eres el que reina, Señor. Eres el que guías este universo con tu poder y con tu Santo Espíritu, Señor.
Y gracias por Jesucristo, por darnos la salvación tan grande, Señor. Y ahora ser tus hijos, que nos da la libertad de dirigirnos a ti, Padre Santo, porque eres nuestro Padre, y por posición y adopción somos ahora tus hijos, Señor. Muchas gracias, que nos convocas para alabar y glorificarte a ti, amado Dios, y pedir que nos dirijas en esta tierra con tu Santo Espíritu, Señor, para cumplir los asuntos de tu reino, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas, a tus siervos, tu sierva, Dios amado, y Padre, y todas las oraciones que se han llevado a cabo en este día, Padre, y sobre los misioneros que vienen de distintos lugares, Padre Santo, para que seamos fortalecidos juntos, Señor, animados juntos, amado Dios, alentados juntos, Padre, porque tu palabra tiene el poder de edificarnos, Dios bendito, para tu gloria, Señor. Amado Dios, oramos por tu palabra y por la dirección de tu Santo Espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermano. Bien, uno de los temas que siempre ha cautivado mi vida en los años es de ver que en el tema central de la Biblia siempre Dios habla de su reino, ¿no? Del reino de Él. En Lucas capítulo 11, el Señor Jesús está con sus discípulos, ¿no? Y Él, como el Señor, comienza a ellos a enseñarle a sus discípulos, y los discípulos le hacen una pregunta. Permiten el libro de Lucas capítulo 11. Muy bien, versículo 1 dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, ¿no? Y muy importante, ¿no?, esta pregunta. Y creo, hermanos, que en la manera que Dios nos va enseñando sus verdades, cada día aprendemos a orar, ¿no? Como los discípulos, enséñanos a orar. Y el Señor aquí en este mensaje que le llamamos el Sermón del Monte, el Señor establece una manera de orar, ¿no? Y vemos en el versículo 9, por favor, nuevamente yendo a Mateo capítulo 6, versículo 9: vosotros pues oraréis así. Y aquí está el modelo que nuestro Señor enseña a sus discípulos a orar, ¿no? Y le dice: Padre nuestro, ¿no? Es algo donde es una expresión de uno como un hijo se comunica con su Padre. Dice: nuestro Padre, mi Padre, o Padre nuestro. Y es muy importante, hermano, esa relación de uno con su Padre, ¿no? En el contexto nos da una enseñanza mucho más rica de la vida personal, donde dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ¿no?, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público, ¿no? Y es una manera y un modelo que el Señor enseñó a sus discípulos, la manera de orar, ¿no? Una relación con su Padre continuamente. Y es algo que nos regocija cada vez que tenemos esa comunión con el Padre. ¿Amén? ¿No? Es una bendición muy grande, ¿no? Es algo que fortalece nuestra vida espiritual. Y no solamente Padre nuestro, sino también reconocer al Señor que Él es santo, santo, santo. Y nosotros necesitamos cada día santificar nuestras vidas, y que nuestros labios puedan pues invocar el nombre del Señor, santificando su nombre. Y el tema acá que me mueve bastante, después de haber dirigido a su Padre, después de reconocer su santidad,
viene esta palabrita: venga a tu reino, ¿no? Es un tema bastante que me mueve a mí en mi mente y mi corazón en la oración, decir: Señor, venga tu reino, ¿no? Y muchas implicancias hay, sí, en esta parte. Nosotros podemos ver dentro de ello, en el capítulo 4 de Mateo mismo, usted va a ver, ¿no?, la artimaña del antirreino, ¿no? Del antirreino, ¿no? Lo que está en el capítulo 4, si me permiten, versículo 8. Dice la Biblia: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, que dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué?, me adorares, ¿no? Entonces vemos aquí, hermano, algo muy importante de poder meditar, porque Señor, venga tu reino. Bíblicamente sabemos que Dios estableció su reino, pero hay que ver también que hay un antirreino en este mundo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el cambio en la vida de la persona, el cambio, ¿no? Y como un ejemplo encontramos en las Escrituras de que había un judío muy entendido en la Torá, en la ley, era un maestro, pero no había entendido los asuntos del reino, ¿no? Y me estoy refiriendo a Nicodemo, cuando el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, si no naces de nuevo, te dice, no puedes ver el reino de Dios. Y él le vuelve a decir: ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Podré entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús, sin explicación, le vuelve a decir: de cierto te digo, si no nace del agua y del Espíritu, que le dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces es un tema muy importante cuando oramos a Dios, porque es importante el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, esa nueva naturaleza nos pone en el reino de Dios y podemos entender las cosas del reino. Yo hace 26 años Dios me dio la bendición de nacer de nuevo, pero todavía no tenía discernimiento del sistema de este mundo, ¿no?, que envuelve mucho a la persona cuando no tiene la luz de todo lo que enmarca el reino de Dios. De tal manera que han tenido que pasar los años para ir disipando muchas cosas en mi mente respecto a el antirreino, pues que uno ha nacido con una naturaleza pecaminosa, envuelto en el sistema de este mundo, controlado por Satanás, como lo habla el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 18, dice: el que ha nacido de Dios, que dice Dios, nos guarda, ¿no? Y el maligno no nos toca, porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Entonces una bendición del Señor cuando llegamos a entender de estar en ese marco del reino de Dios, porque como le digo, hay un antirreino. Bien, podemos ver aún en el libro de Mateo, en las parábolas, usted va a ver siempre las parábolas, son capítulo 3, habla de 7 parábolas y siempre hablar del reino, siempre del reino. Aún Mateo 7 o 6:33, ¿recuerdan? Buscar, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces yo quiero animar, hermano, en este término,
venga tu reino. Y cuando oramos a Dios, debemos tener ese modelo que Dios nos ha dado. Eritrea, ya estamos orando porque queremos que el reino de Dios llegue a Eritrea. Amén, hermanos, ¿no? Clamamos que el reino de Dios conquiste la mente y el corazón del pueblo de Eritrea, para que la vida de ese pueblo cambie, ¿no? Así como también llegó el reino de Dios a nosotros, gracias al Señor, ¿no? Por eso estamos aquí en el aposento alto, ¿no? ¿No? Porque somos parte ahora del reino de Dios, hermanos, y que ahora si Dios ha cambiado nuestro corazón, entonces nuestra naturaleza divina que tenemos nos impulsa, nos motiva también a orar en los lugares que necesitan escuchar el mensaje del reino de Dios. Entonces yo les animo, hermanos, en esto. Compartía con el pastor Morán. Yo hace años he vivido en Huaraz, he pastoreado en Huaraz, he predicado la palabra en Huaraz a nivel de las ciudades. Mi pastor me llevaba por la parte de las alturas, pero siempre tendía a estar en la ciudad. Y hace ya 3 años atrás, siempre íbamos a predicar, pero no me iba a las alturas, solamente era en la ciudad. Y Dios permitió que se estableciera un seminario allá. Y iba siempre con un grupo de hermanos, establecimos la obra en Yungay, íbamos por Mancos, íbamos por Masa, íbamos por Carhuaz, íbamos en a nivel de la ciudad. Pero un día vinieron un grupo de coreanos, dijeron, nosotros queremos invertir acá porque queremos las alturas. Y comencé a trabajar con ellos, pero yo decía, pero lo que necesitan prepararse son los de la ciudad. Y mi blanco era la ciudad, pero ellos decían, no, queremos invertir porque queremos la altura. Y siempre su blanco de ellos, no, queremos hacer esto a las alturas. Me era difícil, pero la verdad, orando a Dios, poniéndome de acuerdo con ellos, orando a Dios, siempre decía, cuando venían, las alturas. Y hace 3 años, hermanos, la verdad, el corazón uno se va sensibilizando. Comencé a irme Pachpa, San Antonio, Uruspampa, Ucuspampa, otro por Vicos, por Curhuas, un montón de pueblos a las alturas. Y nos íbamos en taxi y ya no había taxi de regreso. Teníamos que ir en toda la lluvia caminando, 1 hora, 2 horas caminando. Corazón un poco dolido, pero cuando uno va a esos pueblos y la gente tiene la necesidad, hermanos, de compartir la palabra de Dios, porque ellos necesitan también el reino de Dios. Amén, hermanos, ¿no? Entregaban su vida a Cristo, entregaban su vida a Cristo, entregaban su vida a Cristo. Íbamos a otra altura, gente entregaba su vida al Señor. Y le digo, decía, ¿y cuándo nos vuelven a visitar? Amén. Y teníamos que volver a subir. Hermanos, he comenzado a subir y bajar, subir las alturas, y el corazón de uno, hermanos, se sensibiliza. Se vuelve más sensible porque ve la necesidad. Y hoy en día, hermanos, toda esa gente de la altura baja al seminario. Ya tienen 2 años preparándose en la palabra de Dios. De aquí me voy con 2 pastores de Lima ya. Hasta los pastores ya se han contagiado porque han agarrado un aprecio a los hermanos porque tienen hambre de conocer la palabra de Dios. Y ahí estamos durante el año 4 semanas, full semana de capacitación, pero hermanos, uno viene regocijado porque los hermanos tienen interés y necesidad de aprender más cada día la palabra de Dios. Y cuando uno ora a Dios, hermanos, el reino se ensancha. Amén, hermanos, el reino se extiende. Ahora ya hemos puesto una biblioteca, ya hemos hecho como una familiaridad con ellos. Algunos vienen de la frontera de Huánuco, vienen a prepararse al seminario, y hermano, es como una familia ahí. Toda la semana estamos internados. Así como hemos hecho ya en los Andes, también hemos hecho en la selva, en Santa María de Nieva, también con los aguarunas y con los guambizas. Caminar ir en Pequepeque por los ríos, ir a las comunidades, ver ahí la gente,
compartirle la palabra de Dios y, hermano, el corazón se sensibiliza. Por eso compartía, hermano, muy importante, cuando uno ora a Dios, el reino de Dios llega a un pueblo, a otro pueblo, a otro pueblo. Dios me ha permitido ir a estos ambos lugares. Nunca pensé estar metido en los Andes, pero ya el caminar de los años, el corazón se ha sensibilizado y siempre uno no deja de orar por ellos, comunicarse con ellos, algún consejo con ellos, a veces algún tema de alguna pregunta. Pero quiero animarles, hermano, en esto y quiero, hermanos, terminar en esta partecita, en el versículo 13. Dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque dice, porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino. Hermanos, el reino, el tema central de la Biblia es el reino. Y eso está implícito la persona de Cristo, la salvación, las misiones, todos los proyectos dentro del marco del gobierno y del reino de Dios, para ensancharnos. Por eso quiero concluir, hermano, y animarles que aquí, como iglesias locales en Lima, a veces es muy saludable ir a los lugares donde usted nunca ha ido, adoptar, como dice, una etnia, una tribu, un pueblo, hermano, porque nuestro corazón se sensibiliza y nos mueve que el reino de Dios se ensanche. Y concluyendo en esto, hermano, el apóstol Pablo le dice a los romanos: el reino de Dios no consiste en ¿qué? En comida ni bebida, sino en ¿qué, hermanos? En justicia. ¿Qué más? ¿En qué más? En paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿No? En eso consiste el reino de Dios, ¿no? Es algo de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó el precio más alto en nuestras vidas, que nos justificó. Amén, hermanos. Que nos hizo y nos declaró justos, muriendo Él en nuestro lugar. Amén, hermanos. Y nos hizo justos y santos. Hermanos, esperando que Dios le motive con esta reflexión. Mis hermanos que están aquí en Lima, los que nunca han tenido oportunidad de ir por los lugares lejanos, oren a Dios, hermanos. Oren en su corazón, animen a su iglesia, como están orando aquí en el aposento alto, para que el reino llegue. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.